sin darnos cuenta, nos encontramos enredados en un drama que nos sorprendió. Nos invadió el dolor, un dolor tan profundo que sentimos el desgarro de nuestro pecho, de nuestro vientre, la desesperación ante un hecho que nos excede y nos invade una gran impotencia. No poder hacer nada, ya está hecho, ya sucedió. ¿Fue un error? ¿Quién fue? ¿Cómo no estuve ahí? ¿Por qué no hicieron algo? ¿Por qué? ¿Por qué a vos? ¿Por qué a mí? Sentirnos minúsculos ante el suceso de una pérdida. Querer perpetuar la vida. Fantasear con la inmortalidad. Qué maravilloso instinto de supervivencia el del ser humano. Y qué contrariedad. Tantas veces nos encontramos escapando de la muerte que nos olvidamos de estar presentes en los momentos de nuestra vida. Tengo la fantasía de que el estar presente con todos mis sentidos en los momentos que me regala la vida haría que esos instantes de amor sean inmortales y vayan conmigo a donde vaya mi alma. Mi nombre es Ana Carolina Larravide, soy de aquí de Neuquén Capital, Patagonia, Argentina, y desde este espacio de la radio quiero compartir con vos y mis vivencias y aprendizajes de mis encuentros con las almas. Soy medium, puedo comunicarme con el alma de los seres queridos que ya no están físicamente con nosotros. ¿Y por qué lo quiero compartir? Porque comunicarnos con nuestros seres queridos es una maravillosa posibilidad de sanar y de estar en paz, de encontrar formas de tener una vida en mayor armonía. Hay muchos mitos, creencias, tabúes y hasta misterios y miedos con respecto a la mediunidad. Entonces, en estos ratos que pasaremos juntos, te voy a contar mis vivencias y también vas a escuchar historias reales de personas como yo, como vos, que ya tuvieron la experiencia de conectar con un ser querido en una sesión medium. Y te van a contar cómo fue para ellos, qué sintieron, en qué les fue útil, qué cambió para ellos y todo lo que te quieran contar de su experiencia. Así que quédate este ratito y entérate bien de qué se trata. La realidad es que hay mucho para aprender de estos encuentros, mucho que ellos, nuestros seres queridos, nos muestran, sobre todo con respecto a la vida. Ellos ya tuvieron la experiencia y nos transmiten desde el amor y la conciencia para que estemos mejor. Escuchaste bien, soy medium, puedo transmitirte lo que ellos tienen para decirte y también lo que responden de lo que vos tenés para decirles. Ese es mi rol, el de intermediar la comunicación entre ambas partes. Podés saber desde ahora que seguimos conectados, que nuestro vínculo no se rompe, ni se corta ni desaparece, y vivimos eso en estos encuentros, un amor que no conocemos físicamente. Todo es tan espontáneo y amoroso que es inevitable sentirse mejor. Y en un ratito más vamos a escuchar a nuestra invitada, que ya está aquí con nosotros. Su nombre es Patricia y quiere contarte cómo fue su experiencia en sesión medium, en esta cosa maravillosa de conectarse con un ser querido. Hola Patricia, bienvenida a Efecto Muchas Mariposa. Gracias. Bueno, mi nombre es Patricia, como lo dijo Caro. Yo tuve la experiencia de medium por motivos que falleció mi papá. Mi papá falleció en el 15 de junio, un día antes del Día del Padre, y mi primera sesión fue el 9 de julio. Ahí a poquitos días de haber fallecido, estábamos muy mal con mi familia, y bueno, se nos ocurrió hacer una sesión
porque no entendíamos, no caíamos en qué nos había pasado, cómo se nos había ido nuestro papá muy repentinamente. Bueno, y les paso a contar que esto me ayudó muchísimo, tanto a mí como a mis hermanos. La experiencia que vivimos fue no ver la Carolina, sino estábamos con mi papá, porque todo lo que ella nos decía eran los gestos que él tenía, cosas muy, ¿cómo decir?, muy personales que tenía cada uno y que ella nos dijo, y que uno dice, no creemos, sí creemos, porque lo que Carolina me dijo a mí, solo yo lo sabía y una de mis hermanas, que me había pasado en un momento, y mi papá cuando habló me pidió disculpas, que yo no lo podía creer, que él sabía y no había tenido valor para pedirme perdón. Y eso fue algo que me marcó. Después, otra de las cosas, como vivencia, ver a mi hermana que estaba muy mal, y Caro la calmó, y él la paró, la tranquilizó y le dijo, respira hondo, tranquilízate, y ella sintió el perfume de mi papá, y ella no lo podía creer, porque ella le había dicho el día que falleció, que estábamos velándolo, le dijo, yo voy a quedar, papá, con tu olor, tu perfume. Y ella lo sintió y no lo podía creer, y lloraba y decía que sentía el perfume de mi papá. Cosas de no creer. Después, decir que él era terco, tosudo, como él decía, sus palabras, eran las palabras de él, y nos quedamos asombrados porque eran las cosas que él nos decía. Yo, una de las cosas por lo que más quería hacer esta sesión en su momento quería saber por qué le había pasado, por qué se nos había ido, si estaba enfermo, que era la preocupación que tenía y no nos había dicho. Y en unas cosas que nos parecemos con mi papá era, ¿fuiste al médico? No. Hija, ¿fuiste al médico? No. Entonces, y yo le respondí, el día que vayas vos y yo. Hablando de tosudos, ¿no? Tosudo, exactamente. Entonces él me dijo, hija, si querés parecerte en algo, que no sea en esto. Anda al médico y hace todo lo que tengas que hacer, pero no te parezcas en mí, a mí en esto. Dice, no saques esto. Entonces me dio a entender que él había estado enfermo y que me está dando una orden de que yo me haga atender también. Y eso me quedó. Y cosas puntuales a mis hermanos. Mi hermano se tomó, el más chico, se tomó como una obligación atender a mi mamá y hacerse cargo como si fuera el papá. Y él le dijo que no tomara, él le prometió en su muerte, cuando estaba mi papá, que él se iba a hacer cargo de mi mamá, que no le iba a faltar nada. ¿Qué hizo él? Él se lo tomó muy a pecho. Entonces mi papá le dijo, yo sé que vos me prometiste algo, pero no te lo tomes muy a pecho porque vas a perder tu familia. Si te invocas mucho a mi mamá, que la deje hacer, que la deje respirar. Bueno, fueron cosas que fuimos cambiando. Y de hecho a mí me sirvió muchísimo todo esto, porque yo no lo podía creer. Y pasaron muchas cosas y no las podía creer. Y bueno, con mis hermanas pasó lo mismo, que se fueron muy conformes, yo me fui muy conforme. No todo esto, yo al año que falleció mi papá, el día que se cumplía el año, pedí otra sesión, porque quería saber cómo estaba. Y me gustó, porque me dijo que estaba bien. Me sorprendió, porque estaba mi abuela, que no pensé que estaba ahí. Y después un tío que siempre lo quise ver, y también se presentó y nos charló y nos dio algunas palabras para los hijos, que se las dijéramos si ellos no creían y no estaban preparados para esto, que le diéramos sus palabras, que de hecho lo hicimos. Después, algo que me quedó, que dijo mi papá, nos dio una orden, digo yo. Él dijo, no hagan el luto o duelo, no hagan luto. A mí hagan duelo si quieren, pero no luto,
¿Cuál es la diferencia del luto y el duelo? Que el luto nos encerramos, nos prohibimos muchas cosas y es como que no vemos más allá, que nos quedamos con eso. Cerramos las persianas, llegamos a una depresión. Y el duelo, lo recordás con alegría, con tristeza, no quiere decir que te vas a olvidar. Y él nos dijo que hiciéramos duelo y que nos comiéramos un asado y que festejemos como nos gustaba a nosotros, pero que no dejemos que no nos olvidemos de él, porque no nos vamos a olvidar, pero que hiciéramos duelo, no luto, que eso también nos ayudó mucho. De hecho, a mí, yo no podía mirar fotos, no podía escuchar música, todo lo que me recordaba a él era llorar, llorar y llorar. Y bueno, de que empecé con esto de ir a la medium, a Caro, me ayudó muchísimo. Me ayudó porque hoy lo estoy contando y no estoy en un mar de lágrimas como era antes, y un nudo en la garganta. Y tu rostro está totalmente distinto. Un nudo en la garganta que se me hacía, y yo estoy feliz porque cuando yo quiero voy a hablar con él. Y de hecho les cuento que no es la tercera sesión que tengo con Medium, con Caro, y creo que voy a seguir haciéndolo. A su tiempo lo voy a ir siguiendo haciendo. Pero yo les recomiendo que el que crea y quiera estar tranquilo como yo lo estoy hoy, que lo hagan, que no tengan miedo, porque no es que lo van a sacar de donde está, no van a dormir, no lo van a dejar descansar. No, nada de eso. Se me aparecen los sueños, se ríe, lo veo más seguido, como ella dice, siempre está con nosotros, en todo momento. Y yo creo que sí. Creo en toda mi familia, y de hecho se la sigo recomendando a la gente. Esta semana recomendé a Caro a una amiga que estaba muy mal, y me llamó por teléfono y me dice: vos no sabés la mochila que me saqué de encima. Me saqué una carga muy pesada que tenía, y esto me ayudó muchísimo. Así que yo les recomiendo que lo hagan. El que quiera hacerlo, que lo haga. No están obligados. Y bueno, para una experiencia es muy linda. A mí me gustó y se la recomiendo. No sé qué más decirle, porque son tantas cosas que se pueden decir que estoy agradecida. Y gracias, bueno, cada uno, somos 6, vos imaginate que todos querían una sesión aparte. Y bueno, yo la he hecho y conforme. Y creo que, no sé, en cualquier momento la volvemos a hacer, y para estar tranquila de que sé que está bien, yo sé que está bien. Y ninguna fue igual, ¿verdad? Ninguna fue igual. No, son todas distintas. Siempre en una habló papá, en la segunda estaba mi abuela, la mamá de él, y en la tercera que fui, bueno, ahí ya estaba mi tío, mi papá, y después apareció otra persona más que era un nene, que era, nosotros siempre decimos que somos 6, y en realidad no somos 6, como nos dijo Caro, no son 6, ustedes son 7, porque una criatura, un bebé que no llegó a término, o es una vida, y para nosotros son 7 hermanos, no somos 6. Entonces, en ese momento él se presentó que estaba con un bebé. Entonces Caro dijo: bueno, ese es el hijo de mi papá, o sea, mi hermano. Entonces, para nosotros somos 7, no 6. Lo damos como integrado, y eso también le ayudó a mi mamá. Y mi mamá, que no estaba segura de que mi papá le haya puesto nombre, porque para mi papá, mi mamá le había puesto Martín y mi papá no, y era Nahuel. Él decía que se llamaba Nahuel y mi mamá decía que era Martín, y no, es Nahuel Martín, porque él lo reconoció como Nahuel. Así que bueno, tendremos 7 hermanos, no somos 6, somos 7, y bueno, son cosas que vamos aprendiendo, que hay que integrar a la persona, a esa personita que no llegó, o que nació y duró muy poquito, pero es una vida, y es un hermano, es un ser humano, y bueno, hay que valorarlo como tal. Tal cual. Así que nos quedó esa también, y bueno, ya te digo, nos ayudó a comprender que teníamos otro hermanito que no lo habíamos visto, pero que era parte de nosotros, era un pedacito de nosotros también. Qué hermoso. Ahora, cuando nombraste a tu mamá,
porque ahora estoy recordando varias de las cosas que contás y me estoy acordando que tu padre fue, me acuerdo porque el otro día me lo mencionaron, estando con otra persona que fue a una sesión grupal, me dice, yo tengo tan grabado, dice, había una familia, y era que estaba tu mamá con dos de tus hermanas y una de tus sobrinas, me parece, y dice, y me acuerdo, dice, me impactó tanto, dice, que se manifestó el marido, que era tu papá, y, y que le dijo que le encantaba elegirle los zapatos. Sí, es cierto. Él elegía siempre los zapatos, si eran rojos mejor, pero a él le encantaba elegirle los zapatos a mi mamá, ¿sí? Sí. De hecho, él la llevaba a la zapatería y eso, mamá capaz que no le gustaban, pero él sí. Él se los elegía porque tenía que andar pituque, claro, de taquito. Y en la sesión, que bueno, que eso fue muy sorprendente, ¿no? El detalle, esos detalles que nos dan los seres queridos para que ante la mínima duda que tengas de que el mensaje te lo está dando, a pesar de que se siente ya su vibración o pasa esto, ¿no? De sentir su perfume, o te dan esos detalles que no hay lugar a duda, ¿no? Porque imagínate que yo, ¿cómo podría saber que tu padre le compraba zapatos a tu madre? Claro, sí, ¿no? Es cierto. Y esa cosa que, y a partir de ahí es como que se relaja más y reciben el mensaje de otra manera, ¿no? Sí. Pero cuántas cosas sí, que han pasado. Hay otra cosa que me acuerdo que le hiciste poner colorada a mi mamá cuando dijiste qué pasaba en la cama cuando se iban a dormir. Y mi mamá se quedó colorada y nos miró a todos. Y no, era la pelea de todas las noches. Claro, tenían dos perros, un Doberman y un caniche. Y cuando se iban a acostar se metían los dos a la cama y con mi papá. Y cuando se iban a acostar no tenía lugar ella. Entonces mi papá decía, bueno, hay que comprar otro colchón o una cama más grande. Y eso fue la respuesta que él le decía. Cuando vos preguntaste qué era, se sorprendieron. Dice, no, era que decía que había que comprar un colchón o una cama para los perros. Pero son cosas puntuales que solo las sabían ellos. Muy personales. Claro, que las sabían ellos. Y eso de los zapatos sí me sorprendiste porque él le compraba los zapatos. Sí. Sí, el otro día me lo hizo recordar una persona que fue a una sesión individual y había ido el año pasado a una grupal y que justo estaba tu familia, y me comentó de eso y enseguida identifiqué quién era, ¿no? Por eso ahora me estoy acordando. Hermoso, Patri, me encanta con la alegría que lo estás compartiendo, ¿no? Se te siente entusiasmada, se te siente aliviada, con ganas, si bien la pérdida todavía sigue doliendo, ¿no? Y que eso no se borra, pero sí poder transitarlo de otra manera, ¿no? Y eso es lo que de esa manera te estoy viendo, ¿no? Que estás transitando diferente a cuando y es lo que yo conocimos. Te digo, a mí me sacaste un peso, yo hablar hoy no sé cómo lo estoy hablando, pero yo no podía ni nombrarlo. Yo nombrar a mi papá, que te pudieran ver que te estás sonriendo mientras lo estás hablando. Nombrarlo a mi papá o mirar una foto o escuchar, por ejemplo, él era a él le encantaban los pasteles verdes y los iracundos. Todos los días escuchaba, y yo lo escuchaba en mi casa y era largarme a llorar y una angustia y un nudo en la garganta que no podía. Y hoy lo escucho y lo canto y lo bailo y no me hace nada. Lo recuerdo a él, escuchando música, bailando, cuando nos íbamos a comer un asado. Yo tengo 50 años y nunca faltó un día del padre, nunca. Siempre, toda la vida lo pasé con mi papá. El día del padre para mí era el día del padre, el día de la madre, el día de la madre. Y pasar el día del padre, él falleció el 15 y el 16 del día del padre, y yo ya me había comprado un lechón, le había comprado su regalo, me iba a pasar el día del padre con él, como todos los años, y bueno, eso me partió. Y después, el año pasado, para el día del padre, no fui, porque yo sabía que me estaba faltando algo y me quedé en mi casa, y lo pasé con mi marido y mis hijas. Pero yo el día del padre, para mí, quédate mi marido que se quede en la casa con las hijas, como yo le decía, es mi papá, pasando su día de padre, y mis hijas con el papá. Y yo lo recuerdo así.
Hermoso. Contento, riéndose, y eso es lo que él me quedó. Y a seguir celebrando. Y a seguir celebrando, exactamente. Exacto. Muy bien. Y acá estamos nuevamente, Efecto Mariposa, este espacio que es para vos, para que puedas conocer esta posibilidad de sanar con nuestros seres queridos que ya no están físicamente entre nosotros, y de la mejor manera que podés conocerlo es escuchando las experiencias, ¿sí? Escuchando historias reales con personas como vos y como yo que ya vivieron esta posibilidad. Y recién Patricia nos estaba contando sus experiencias. Le estaba diciendo yo que me encanta ver su rostro y con el entusiasmo que lo cuenta, y lo diferente que la veo a la primera vez que nos conocimos, y ahora que ha pasado un tiempo, pero han sucedido cosas, ¿no? Sí, claro, han sucedido muchas, pero bueno, salimos adelante. No quiere decir que nos olvidemos, lo vamos a tener presente siempre. Bueno, yo lo recuerdo todos los días, y ahora con alegría, porque yo miro una foto, mira, sin más, la semana pasada fui a la casa de una de mis tías, la hermana de mi papá, y mi abuela está fallecida también, falleció un año antes que mi papá, no, 2 años, perdón, antes. Y mi tía me regaló una foto de mi abuela con mi papá cuando tenía 2 años. Y vos no sabés, ni siquiera me hizo llorar ver esa foto. La tengo en la cocina, porque no podía tener fotos de mi papá por ningún lado. Y fui y la puse en el mueble, y la tengo ahí en la entrada de mi casa, la foto de mi abuela con mi papá. Qué hermoso. Y todos le llaman la atención la foto tan bonita, y el nene chiquito, y era mi papá. Qué lindo. Así que, lo estoy llevando bien. Estoy haciendo el duelo, no el luto, pero bueno, con alegría, porque ya te digo, yo me acuerdo, como decía hoy, anoche me lo soñé y me reía porque me mostraba una moneda con un número, y le digo, hoy le voy a ir a la quiniela. Pero sí, y yo le digo, porque él sabía que me gustaban los números, y me regalaba una moneda. Y yo le decía, pero para mí sí, y él se reía. Y así me lo voy soñando siempre riéndose, o parado mirando, o me vienen recuerdos de la infancia con él, y no lloro, ni siquiera angustia, nada. Recordarlo sí, bien, sí, con amor. Sí. Bien. Patri, una curiosidad. ¿Qué pensaste, qué se te cruzó por la cabeza cuando escuchaste esto de la posibilidad de tener una sesión medium con tu familia, a pesar de que haya sido todo ahí muy reciente? No sé si te lo dijo tu hermana, no me acuerdo cómo fue, pero ¿qué sentiste? ¿Qué te pareció esa posibilidad? Mira, yo miro televisión y miro La Medium. Miro el programa La Medium. Siempre me llevó curiosidad ver a Caputo, Sí. Caputo, que no me acuerdo el nombre, a Teresa Caputo. La miro, la sigo, y siempre me llamó la atención cómo ella se conectaba, y yo, no puede ser. Entonces, cuando a mí me lo plantearon, y al estar en una posición que estaba mal, me lo plantearon, y mi hermana me dice, ¿qué te parece si hacemos te parece esto de papá no hace ni 10 días? ¿A vos te parece que hiciéramos algo? Sí, de una, porque ya te digo, yo miraba el programa de Teresa Caputo y dije, sí, quiero saber, quiero meterme a ver si es cierto. Y bueno, a la medida que fueron hablando, me fui dando cuenta que sí, que no era Caro la que hablaba, sino que era la persona la que estaba, era mi papá. Y los gestos, y cómo se paró, que yo no sé si ella se dio cuenta, pero ella se paró como mi papá, en el lugar de mi papá. Y fueron muchas cosas que dije, nadie se lo contó, yo no la conocía,
no puede saber ella lo que a mí me pasaba, lo que en su momento me había pasado, y cosas puntuales que le fue diciendo a mis hermanos, a mi mamá, más allá que nosotros teníamos un dolor muy grande y que vos sabías todo, y no eras vos, sino que era él que se planteaba que estaba hablando. Entonces eso me llevaba a la curiosidad a mí saber. Por eso te digo, yo estaba muy, y como dije, yo estaba pendiente de qué le había pasado, si él estaba enfermo, queríamos saber. Y eso que al principio mencionabas, que querías saber por qué, no como ese reclamo que tenemos inmediatamente cuando pasa algo, ¿no? Que nos da como una impotencia. ¿Cambió algo después de que pudiste conectar con tu papá? Sí, a mí me cambió el 100%, diría, porque es como que me saqué una mochila que tenía pesada. Como les decía, yo no podía hablar, no podía mirar fotos, no podía hacer nada. Era tirarme en la cama y llorar, y no que nadie me lo nombre, que nadie nada. Y sí, a mí me ayudó mucho, mucho, mucho. Por eso les decía a todos mis conocidos que han perdido a alguien y que ha pasado un tiempito o años, que se conecten, que lo hagan. Sí, eso es un detalle importante, porque es una pregunta que hacen mucho, si influye o tiene algo que ver el tiempo que haya pasado, ¿no? Si es reciente, si es de hace muchos años, y la verdad que no influye de ninguna manera, porque cuando nos encontramos es porque eso ya está todo. Bueno, a mí me pasó en la segunda sesión, en la tercera sesión que estuve, como les conté, se hizo presente mi tío. Mi tío falleció el 23 de octubre del 88. Claro. Y era como mi papá para mí. Y lo lloré, él sí que lo lloré mucho, 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 lloré años la muerte de él, porque era muy, muy cariñoso conmigo, era como mi papá, yo teniendo a mi papá, pero era mi papá para mí. Y de hecho les cuento que yo me escapaba, y dónde estaba cuando me iban a buscar, yo estaba en el cementerio, porque no lo asumía, y de hecho dejé de ir a la iglesia, no creía más en Dios, no creía más en nadie, porque enojada con la vida. Y ahora cuando hice la tercera, que se apareció y nos habló, yo me quedé sorprendida, porque vos en su momento te agarraste la cabeza y él había muerto en un accidente, y me decía que me quede tranquila, que él estaba entero, que él se presentaba entero, no estaba con parche ni con nada de eso, que no lo vamos a ver sin un pie, sin un ojo, sin nada, sin que estaba entero. Y eso me ayudó a decir, bueno, qué lindo, porque la verdad yo me hacía falta, yo quería llegar a esto, que él se apareciera, que no era que yo lo llamo y vos venís. Claro, porque es que eso sucede, de esa manera son las sesiones, ¿no? Claro. Son ellos que se manifiestan, no llamamos a nadie. Eso es importante que lo sepan, porque bueno, hay personas que por ahí no se animan porque piensan que los estamos molestando, que los estamos llamando, y lo que sucede es que cuando se concreta un encuentro, una sesión, es porque tanto el alma de nuestra alma como el alma de nuestros seres queridos ya están conectados para que eso se concrete ahora en lo físico. Claro. ¿Sí? Y por eso sucede, si no, acontecen cosas que no logramos reunirnos, pero cuando ya nos reunimos es porque ya está todo en perfectas condiciones y sintonía para que así suceda. Por eso se manifiestan directamente. Por eso es que yo doy características, porque ellos me empiezan a mostrar, para que sepas quién es el que está, ¿no? Claro, a mí me sorprendió, porque ahí te agarraste la cabeza, le voy a tener un accidente, y me dijiste de una persona que ha tenido, y a mí lo primero que se me gustó, mi tío, que en otra persona iba a estar ahí, y te digo, me fui contenta, pero era llegar y contarles a todos lo que nos había pasado, quién había estado, y no lo podían creer, y todo, y cómo es, y contá.
Y bueno, nosotros contamos que... En las sesiones familiares a mí me encanta porque lo que se termina sintiendo cuando termina la sesión es que realmente fue una reunión familiar, como cuando nos sentamos a la mesa, no sé, a tomar mate o a compartir algo, y esa es la sensación que se siente, ¿no? Después de comunicarnos. Sí, por eso te digo, y no querés que se vayan, no querés soltarlo. No querés terminar. No querés no querés terminar la sesión porque querés seguir estando ahí. Así le digo, no quiero que te vayas a mi casa conmigo. Y pasa, claro. Porque yo le contaba a mi marido, de hecho les cuento que mi marido no creía en estas cosas, y él tenía algo pendiente que era su abuela, su abuelo, y a él... de mirar nos vamos a dormir, me dice, no va a mirar la medium. Y bueno, y él también se colgó con eso, y después me dice, bueno, me animo a hacer una sesión, y solo, bueno, lo dejé solo con Caro, y la verdad que quedó muy contento, y hay una persona que a él se le manifestó, que no lo podía creer porque nunca lo había pensado, que era un primo que había tenido se había quitado la vida, y lo apreciaba mucho a él, y él se le manifestó y no lo podía creer él, porque me hice pensar, dice que yo no lo tenía en cuenta, porque él no lo tenía en cuenta, y que se le haya aparecido y hablarle y contarle todas las cosas, y sí, pasó esto, y él lo vivió eso, o sea que él sabía todo lo que era, todo cierto. Todo cierto, porque le daba todas las características, le daba todo lo que realmente había pasado. Nos hacen saber que siguen estando presentes, y nos hacen saber que son testigos de lo que vivimos, aunque ellos no estén físicamente, ¿no? Te dicen, ¿no? Por ejemplo, hay una mamá que se manifestó y le contó a su hija que había presenciado el parto de su nieto. Y le dio detalles del momento del parto para que sepa que ella había estado con ella. Y bueno, hay una de las cosas que nos pasó en la segunda sesión, que nosotros, la primera la hicimos en mi casa, en la casa de mi papá, con mi familia, o sea, mis hermanos. La segunda la hice yo sola para el año, con mi hermano, nadie más. Y la tercera la hice con mi hermana y una sobrina, sin mi mamá, en ninguna de las dos últimas. Y en una de esas mi papá dijo, ¿por qué siempre vienen ustedes solos y no traen a tu madre? Eso nos dijo. Y nosotros con mi hermana nos miramos, porque yo quería sin mi mamá, y mi hermana también. Y bueno, mamá estaba haciendo cosas que por ahí no nos gustaba, y él nos dijo, déjela hacer lo que ella quiera, porque ella es libre, y si se equivoca se va a equivocar y se va a dar cuenta, que la dejemos hacer lo que ella quiera, y la próxima vez que vayamos que la llevara. Así que eso me acuerdo, sí que dijo. No cambió esto, ¿no? De dar órdenes. No cambian orden, mucho. no. Es como que están más livianos, tienen más conciencia, nos dan hermosos mensajes y consejos, pero hay características que no se pierden. No. Está bien. Bueno, Patricia, te agradezco infinitamente tu compartir. Me encanta ver tu cambio, verte como te veo hoy, radiante. La verdad que me encanta. Y bueno, agradecerte de corazón por haber compartido esto. Yo también te agradezco mucho, Caro, porque me has ayudado muchísimo, y a la gente que está escuchando, que no tenga miedo, y si pueden hacer una sesión, que la hagan grupal o individual o como sea, pero que la hagan. La experiencia que van a vivir va a ser hermosa, y creo que no va a ser una, van a ser varias después. Bueno, lo bueno es que no hay sobredosis ni contraindicaciones. No tenés nada de eso, al contrario. El sobredosis es seguir enchufada en esto, en querer estar todo el día metida, porque yo seguir aprendiendo. Todo el día te tendría en mi casa con mi papá al lado, como diciendo. Claro, pero bueno, te agradezco mucho, Caro, me gustó mucho el programa. Qué bueno, gracias por venir. Ya les digo, están todos invitados a la sesión de medium de Caro. Próximamente, exactamente. Dale. Bueno. Y de paso ahí les cuento que todas las sesiones grupales que se hagan, presenciales,
en Neuquén o en cualquier otro lugar, porque también me movilizo a otros lugares, o sesiones grupales online, que también son hermosas. Todas están publicadas en las redes. Muy bien, bueno, hermosa tarde con una experiencia amorosamente contada, con mucha alegría. Patricia nos contó con mucho entusiasmo. Así que, bueno, agradecer este hermoso programa que tuvimos hoy. Agradecerte que estás ahí escuchando atentamente. Agradecer a todo el equipo de la radio. Agradecer a quienes me motivaron para cubrir este espacio con estas historias, de crear efecto mariposa, y a todos los que me acompañan siempre, a mis hijos, a mis padres, a toda mi familia, amigos y hermanos de la vida, con quienes vamos aprendiendo juntos de la manera que sea.